Esta tarde entonces la idea es ver herramientas, qué es lo que buscamos en las enfermedades neurodegenerativas. Queremos ver un aspecto en cuanto al diagnóstico por imágenes en la resonancia magnética, y ahora vamos a hablar un poco de ultrasonido, que es quizás donde se inició el estudio y el descubrimiento de los problemas que surgen en esta enfermedad. Ok, entonces vamos a ver el ultrasonido, el ecodoppler color. En el 2009, la Unión Internacional de Flebología publicó un documento sobre el diagnóstico y tratamiento de las malformaciones venosas, en los cuales se acepta que estas evidencias sobre malformaciones venosas aprobaron 47 expertos de distintos países por unanimidad que se incluyese en el listado oficial de lesiones encontradas en la CCCBI como en un nuevo consenso y guías de tratamiento. Y finalmente estamos hablando de un problema que es un síndrome que se caracteriza por la estrechez de grandes venas en el cuello y en el tórax, que impiden un adecuado drenaje venoso cerebral. En esta imagen, donde se ve una persona de costado, se dibuja en azul el drenado de las venas principales, y es notable saber que desde esta posición en la base del cuello hasta las venas profundas cerebrales no hay ningún mecanismo valvular que pueda detener algún reflujo venoso importante. Por eso es que si hubiese alguna vena malformada en el cuello o estrechada o con alguna alteración del mecanismo valvular que impide que la sangre vaya desde el cerebro hacia el tórax en un solo sentido, se produce un reflujo o una hipertensión venosa que impacta especialmente en estas venas cerebrales profundas. Así que, como este sistema no tiene válvulas, todo este reflujo se transmite directamente desde las venas yugulares por los senos recién mencionados hasta las cerebrales, especialmente periventriculares. Estas placas, descritas perfectamente por la doctora, tienen una expansión hacia atrás, es retrógrada, es científica, es de las venas hacia el tejido. Son perivenosas y en venas especialmente en cerebro epiventriculares. Y las localizaciones de estas placas se dan en lugares generalmente fijos. Otra imagen, otra forma de resonancia en este slide que nos facilita el doctor Hake es en modo de perfusión por PWI, donde se ve que el origen de estas placas también se comporta con una hipermarcación que muestra que son de origen vascular. Estas lesiones están descritas ya desde 1830 y 1860 y quizás es un link olvidado en la neurología. Así que cuando pensamos que una persona puede tener una insuficiencia venosa, ¿cuáles son los pasos diagnósticos que podemos seguir? Primeramente se hace una evaluación clínica y neurológica, obteniendo por los datos algunas escalas y puntajes. Se hace un análisis de laboratorio buscando algunos elementos especiales y haciendo hincapié en el metabolismo de hierro y otras sustancias y enzimas. Y por supuesto la realización como primer estudio de un ecodoppler color, porque generalmente las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas ya traen una resonancia magnética. Pero realizamos otro estudio basal buscando especialmente las venas del cerebro, del cuello y del tórax. La flebografía contrastada hace
el diagnóstico final de alguna estrechez fuera del cerebro que pueda ser la causa de una hipertensión venosa y un reflujo. Y hay otros estudios complementarios, como por ejemplo la pletismografía, que está volviendo a utilizarse para detectar hipertensión venosa en el cuello. Aquí tenemos una mostración en dos publicaciones, estas del Dr. Zamboni, donde hizo la fluorografía en 56 pacientes con un problema, donde detectó en un alto porcentaje la estrechez en las venas yugulares internas y en la vena ácigos, que es la vena que finalmente es la que drena la columna y la médula espinal hacia el tórax. En un altísimo porcentaje de las personas estudiadas con esclerosis múltiple, las obstrucciones estaban especialmente en las venas yugulares. Aquí vemos dos metodologías distintas a la ecografía. Una es una angioresonancia, donde se ve una vena muy finita, se llama hipoplásica, es como si fuese un cordón, y probablemente esta otra vena yugular contralateral gorda tenga una estrechez en la entrada. En este trabajo publicado por el doctor Ludiga, muestra que el 97% de los pacientes con esclerosis múltiple estudiados por ellos tenían compromiso obstructivo en las venas. Un porcentaje altísimo en las yugulares internas y el ácigos y el tronco brachiocefálico, que es una vena más profunda en la base, en el tórax, tiene un porcentaje mucho más bajo. Esta es una imagen angiográfica por cateterismo, que es el patrón de oro, que muestra que hay una zona aquí que está estrecha fuera del cráneo. El mes pasado, en marzo mejor dicho, en Bolonia se reunió un equipo de expertos donde se empezó a ver cuáles son los elementos que debemos utilizar para hacer el diagnóstico de las estrecheces venosas en el cuello. Y se determinó que los criterios utilizados hasta ahora por la Sociedad Internacional para las Enfermedades Neurovasculares, que los criterios por ultrasonido utilizados hasta ahora no alcanzaban, pero el 90% fueron aceptados como válidos. ¿Qué ventajas tiene el ecodoppler color? Bueno, no produce ningún daño, no tiene ninguna contraindicación, puede realizarse cuantas veces sea necesario, es totalmente indoloro, se reproduce fácilmente y da información en tiempo real. Lo que sí es una limitación es que depende de la persona que está haciendo el estudio, y en las personas que tienen un cuello corto y muy ancho o que tienen presente temblor, es difícil realizar el examen. Así que, ¿qué nos aporta en la CCSBI el ultrasonido? Básicamente nos da una imagen en dos dimensiones, en blanco y negro, donde por ejemplo en estas venas que aparece el flujo de la sangre en negro como sin color, vemos que una es mucho más grande que la otra, o sea que hay una simetría. Nos da una imagen bidimensional y con el flujo podemos ver determinadas características, como por ejemplo la dirección del flujo, la velocidad del flujo. Podemos ver qué presión tiene el flujo dentro de las venas y si hay o no reflujo. También nos muestra, en el caso que hubiese algún tipo de flujo invertido, cuánto dura. Y por supuesto, el color y el audio nos dan un elemento fundamental para el diagnóstico.